Hola. Hoy nos metemos de lleno en el universo financiero de, bueno, una auténtica leyenda, Berkshire Hathaway. Tenemos aquí un montón de material, décadas de sus cartas a los accionistas. Un verdadero tesoro, la verdad. Y la misión que nos hemos marcado hoy es intentar entender dos ideas clave, que parecen casi contradictorias, pero que definen toda su estrategia. Por un lado, esa búsqueda constante de una solidez financiera, casi inexpugnable, ¿no? Como una fortaleza. Y por otro, una forma muy particular de ver el riesgo, que no tiene nada que ver con las subidas y bajadas diarias del mercado. Exacto. Vamos a ver cómo definen ellos esa fortaleza, esa solidez, y por qué para ellos el riesgo no es volatilidad, sino la probabilidad real, razonada, de perder capital para siempre. Es una visión que, bueno, choca bastante con lo que se suele enseñar por ahí, ¿verdad? Totalmente. Suena fascinante ver cómo conectan esas dos cosas. La seguridad casi total y, a la vez, la capacidad para ser audaces cuando toca. Pues venga, vamos a desgranarlo. Empecemos por la base, por esa idea de la solidez financiera. ¿Cómo la construyen? ¿Qué nos dicen las cartas? Pues mira, se basa en varios pilares muy claros y además muy consistentes a lo largo del tiempo. El primero, y quizá el más obvio, es tener siempre una cantidad enorme de liquidez. Y no hablamos de calderilla, ¿eh? La carta de 2013, por ejemplo, ya mencionaba un objetivo claro: operar siempre con un mínimo de 20 millones de dólares en efectivo o equivalentes. 20 millones de millones, como mínimo. Eso ya da una idea de la escala. Y en años posteriores esa cifra ha sido, bueno, a menudo bastante más alta. Claro. Pero liquidez sola no es suficiente, supongo. La estructura de la deuda también será clave, ¿no? Fundamental. Ese es el segundo pilar: tener muy pocas obligaciones a corto plazo. Lo recalcan mucho en momentos, digamos, delicados, como en la carta de 2008, en plena crisis financiera, y otra vez en 2013. Tienen una aversión muy profunda a la deuda. Sobre todo la de corto plazo, claro. La que te puede obligar a vender cuando no quieres. Sí, eso ya lo decían en cartas más antiguas, ¿verdad? Como en la del 88 o la del 92. Efectivamente. Y es curioso porque en esa carta del 88 reconocen que, bueno, si se hubieran apalancado más como otras empresas, quizás habrían ganado más en algunos periodos, pero eligen no hacerlo. Prefieren sacrificar esa rentabilidad extra a cambio de dormir tranquilos, ¿no? De esa solidez. Exacto. Es una lección totalmente consciente. No quieren depender de la amabilidad de extraños, como dicen ellos, refiriéndose a los bancos. Prefieren dormir bien, como dices. Precisamente. Y esto además se complementa con un tercer pilar importante: la diversificación. Pero no solo de inversiones, sino de las fuentes de ingresos, de dónde viene el dinero. La carta de 2008 lo subraya: tener muchos negocios distintos que generen caja de forma independiente. Entendido. Liquidez brutal, poca deuda a corto y fuentes de ingresos variadas. Vale. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué esa obsesión casi por ser tan sólidos? ¿Solo para aguantar los golpes? Bueno, aguantar es la base, claro, pero es que va mucho más allá. Lo interesante es cómo convierten esa defensa en una herramienta de ataque, por así decirlo. Obviamente, lo primero es sobrevivir. Lo explican bien en cartas como la de 2005 o 2015 al hablar del negocio de los seguros. Esa fortaleza les asegura que pueden pagar siniestros enormes, catástrofes que hundirían a otras compañías. Pueden prometer que pagarán, y pagan. Da igual el tamaño del cheque. Claro. Eso en el mundo de los seguros tiene que ser una ventaja competitiva bestial. La confianza que da eso. Absolutamente. Lo dicen en cartas antiguas, como la del 87 o la del 96. Los clientes grandes, las reaseguradoras, van a Berkshire porque saben que van a cobrar. Esa reputación de solvencia es oro puro. Pero, como te decía, la fortaleza no solo es para resistir. Ajá. Les permite actuar con contundencia cuando otros están, bueno, paralizados por el miedo. ¿Te refieres a momentos de crisis? Claro, como la de 2008. Exacto. La carta de 2009 lo cuenta muy bien. Mientras todo el sistema financiero temblaba y muchos pedían rescates, Berkshire estaba en posición de inyectar capital. Invirtieron miles de millones en empresas como Goldman Sachs, General Electric, y en condiciones muy buenas para ellos, claro. O sea que su fortaleza les dio poder de negociación. Eran los que tenían el dinero cuando nadie más lo tenía. Eso es. Pudieron ser proveedores de liquidez, de estabilidad, justo cuando más falta hacía. Pudieron ponerle precio a su dinero, porque eran de los pocos que lo tenían, y además estaban dispuestos a usarlo.
Es fascinante esa alquimia, ¿no? Convertir la prudencia en oportunidad. Y en todo este esquema de fortaleza, ¿dónde encajan los famosos fondos flotantes del seguro? Los mencionan muchísimo. Son una pieza central, un motor clave de esa fortaleza, sí. El float, como lo llaman ellos, es básicamente el dinero de las primas que cobran por adelantado. Reciben ese dinero, lo guardan y lo pueden invertir para beneficio de Berkshire, antes de tener que usarlo para pagar los siniestros que vayan llegando. Es como un préstamo gigantesco que les hacen los asegurados, ¿no? ¿Y de cuánto dinero hablamos? Es masivo. Ha ido variando, claro, pero en los últimos años ha rondado cifras, astronómicas, a veces más de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones. Es una barbaridad de capital para invertir. Una cantidad enorme, sí. Disponible para invertir a largo plazo. Y la clave, supongo, es cuánto les cuesta ese dinero, el coste de ese capital. Ahí está la magia, sí. Lo explican muchas veces, en cartas de 2004, 2005, 2012, 2014, incluso ya en 1991. Si gestionan bien el negocio, si la suscripción es disciplinada y consiguen lo que llaman un beneficio técnico. O sea, que las primas superen a los gastos y los siniestros. Exacto. Si lo consiguen, y lo han conseguido muchos años, entonces ese float no solo les sale gratis, es que les pagan por tenerlo. Es como tener acceso a un océano de capital a coste cero o incluso negativo. Un motor financiero potentísimo. Entendido. Fortaleza basada en liquidez, poca deuda, diversificación y este motor increíble del float. Vale. Ahora, conectemos esto con la segunda idea, la del riesgo. Porque aquí es donde, como decías, rompen con lo habitual. Normalmente, riesgo es volatilidad, ¿no? Cuánto sube y baja una acción. Y esa es justo la idea que Berkshire rechaza de plano. Es fundamental entender esto para entenderlos a ellos. Para Berkshire, la volatilidad del mercado no es riesgo. Es una característica del juego, a veces incluso una aliada. El riesgo de verdad, y lo definen muy claro en la Carta de 2012, es otra cosa. Es la probabilidad razonada de sufrir una pérdida permanente de capital. O, dicho de forma más amplia, una pérdida permanente de poder adquisitivo a lo largo del tiempo que piensas mantener la inversión. Pérdida permanente de poder adquisitivo. Uf, eso sí que cambia el foco. Ya no son las fluctuaciones del día a día, es si al final vas a ser más pobre o no. ¿Y cómo llevan esto a la práctica? ¿Cómo se refleja en su forma de invertir, según las cartas? Pues de varias maneras muy concretas, que además repiten año tras año. Primero, y básico, ignoran las oscilaciones diarias del mercado. Totalmente. En la Carta del 87 recuperan la famosa parábola de Benjamin Graham, la de Mr. Market. Ajá, el socio maníaco depresivo. Ese. Se imaginan el mercado como un socio un poco bipolar, ¿no? Que cada día viene y te ofrece comprar tu parte del negocio o venderte la suya a precios que a menudo son absurdos. ¿Y qué hace Berkshire? Pues muy simple. Si Mr. Market está eufórico y te ofrece un precio altísimo, lo ignoras. O quizá vendes si el precio es realmente disparatado. Y si está deprimido y te ofrece vender barato, pues aprovechas la oportunidad y compras más. No se dejan llevar por sus cambios de humor. Ya. Como dicen en la Carta de 2013. Una caída fuerte del mercado no daña a un inversor a largo plazo en un buen negocio. Igual que el vecino gritando no baja el valor de tu granja. Entiendo. ¿Ignorar el ruido? Vale. ¿Y después? Si no miran el precio diario, ¿en qué se fijan? Se centran de forma casi obsesiva en el negocio que hay detrás. Ese es el segundo pilar de su enfoque inversor. Ya lo decían en la Carta del 77 y lo repiten siempre, en la del 92, en la del 2013. Su trabajo es entender a fondo los negocios. Primero, entienden cómo gana dinero. ¿Es sostenible? Segundo, ¿tiene buenas perspectivas a largo plazo? ¿Ventajas competitivas duraderas? Tercero, y esto es crucial para ellos, los gestores son honestos y competentes. Se puede confiar en ellos. La calidad y la integridad de la dirección es básica. Sí, eso lo recalcan mucho. Y por último, pueden comprar ese negocio, o una parte, a un precio atractivo. Un precio que les dé un margen de seguridad importante sobre lo que ellos calculan que vale de verdad, su valor intrínseco. El famoso margen de seguridad de Graham, sí. Comprar duros a 4 pesetas, como se decía antes. Y sobre los gestores, dan pistas de cómo los evalúan, más allá de la honestidad y la competencia. No dan un checklist exacto,
pero sí insisten mucho en la racionalidad, en que piensen como dueños, que reinviertan bien el dinero en el negocio o que lo devuelvan si no hay buenas oportunidades, valoran la transparencia, huyen de los que venden humo o usan contabilidad creativa. Es más un juicio cualitativo, ¿sabes? Miran el historial, cómo comunican, si sus intereses están alineados con los de los accionistas. Entiendo. Y esta forma de ver el riesgo choca de frente con las métricas académicas típicas, ¿verdad? La beta y todo eso. Totalmente. Rechazan la beta, esa medida de volatilidad, de forma explícita. En la carta de 2012 la llaman directamente absurda como medida de riesgo. Argumentan que una acción muy volátil de un negocio fantástico, comprada barata, puede ser mucho menos arriesgada que un activo supuestamente seguro, pero que no da rentabilidad. ¿Cómo qué activos? Pues como el efectivo o los bonos a largo plazo con tipos de interés bajos, sobre todo si hay inflación. Ahí conectan con su definición de riesgo, pérdida de poder adquisitivo. Lo repiten muchas veces, en 2012, 2014, ya en 1984. Tener mucho dinero en efectivo o en bonos que apenas rentan es muy arriesgado a largo plazo porque la inflación se lo va comiendo poco a poco. Claro. Un activo que no fluctúa puede ser una garantía de perder dinero lentamente, pero de forma segura. Eso le da la vuelta a la idea del activo refugio, desde luego. O sea, que su enfoque es comprar acciones, pero no como si fueran, no sé, boletos de lotería. Exacto. La mentalidad es la de ser propietarios de negocios. Propietarios a largo plazo. Lo dicen clarísimo en cartas como la del 77 o la del 2013. Compran acciones pensando que están comprando una parte de la empresa entera. Y con la idea de mantenerla muchos, muchos años. Idealmente para siempre, dicen a veces. Como en el 87 o el 93, sí. No son traders, no intentan adivinar qué hará el mercado la semana que viene. Son inversores propietarios. Y todo esto, claro, necesita una disciplina mental tremenda, me imagino. Es el último ingrediente, y quizá el más difícil, ¿eh? Las cartas están llenas de avisos sobre los peligros de la psicología humana al invertir. Advierten contra seguir las modas, contra creerte demasiado listo haciendo predicciones a corto plazo que consideran inútiles, y sobre todo contra tomar decisiones impulsivas por el miedo o la euforia colectiva. La carta de 2004 tiene esa frase mítica. La de ser temeroso cuando otros son codiciosos. Y codicioso solo cuando otros son temerosos. Esa, el famoso principio contrarian. Sí, pero no por llevar la contraria sin más, sino porque entienden que el miedo generalizado es el mejor amigo del inversor. Como repiten en 2016, el pánico crea oportunidades. Te permite comprar negocios geniales a precios de saldo, que te ofrece ese Mr. Market deprimido. Hace falta temperamento, no solo inteligencia. Vale, creo que tenemos los dos pilares bien definidos. La fortaleza financiera tipo Gibraltar y esa visión tan peculiar del riesgo centrada en la pérdida permanente y el valor del negocio. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo encajan? ¿Cómo se apoyan la una a la otra en el día a día de Berkshire? Pues se entrelazan de una manera potentísima, muy sinérgica. La fortaleza financiera no es solo un colchón pasivo, es lo que les permite invertir según su filosofía de riesgo real. A ver, dame ejemplos concretos. ¿Cómo les ayuda esa solidez a invertir así? Primero, les permite aguantar la volatilidad sin despeinarse. Su liquidez enorme y su poca deuda hacen que nunca se vean forzados a vender algo bueno en el peor momento porque necesiten el dinero o porque les aprieten los acreedores. En la carta del 87 lo dicen muy claro. Gestionaremos nuestros asuntos para que las ventas forzadas nunca sean necesarias. Pueden esperar a que el valor real salga a la luz, ignorando las caídas temporales. O sea, la fortaleza les compra tiempo y paciencia, dos cosas clave para invertir a largo plazo. Exactamente. Segundo, y fundamental, les permite actuar según su definición de riesgo. Cuando el mercado entra en pánico y los precios se hunden, cuando Mr. Market tiene rebajas, ellos tienen no solo la mentalidad, sino los recursos para comprar a lo grande. Lo que pasó en 2008-2009. Justo, como cuentan en la carta de 2009. Mientras otros vendían o se quedaban sin balas, ellos sacaban la chequera. Ya en 1977 decían, si bajan las acciones de una buena empresa que tenemos, lo vemos como una oportunidad para comprar más barato. La fortaleza financia la codicia cuando los demás tienen miedo. Y supongo que también les permite concentrar sus inversiones, que es algo que normalmente se ve como arriesgado.
Correcto. Su base de capital tan grande y su visión a largo plazo les permiten hacer inversiones muy, muy fuertes en unos pocos negocios que entienden muy bien y en los que confían mucho. Como dicen en el 77 o el 93, diversificar mucho es protegerte si no sabes lo que haces. Si entiendes bien tus negocios y los compraste baratos, concentrarte puede ser menos arriesgado y más rentable. Su fortaleza les da esa capacidad. Y les aísla de la presión de Wall Street, del corto plazo. Sin duda, su estructura, sus accionistas fieles, su filosofía, todo les permite ignorar las prisas trimestrales y las modas. Pueden centrarse solo en aumentar el valor intrínseco a largo plazo, aunque algún año la contabilidad diga otra cosa si la bolsa cae. Y ahí conectamos con lo que decías antes de las métricas contables. Si se centran en el valor a largo plazo, ¿cómo ven los beneficios trimestrales que publican? Pues critican abiertamente la utilidad de algunas cifras contables estándar, sobre todo los beneficios por acción, según las normas GAAP, o PCGA en español. Dicen, en varias cartas, que esas cifras pueden engañar mucho de un trimestre a otro, o incluso de un año a otro. ¿Por qué? Porque incluyen ganancias o pérdidas no realizadas de su enorme cartera de acciones, que suben y bajan con el mercado. Prefieren que la gente se fije en los resultados operativos de los negocios que controlan. Esa diferencia entre el beneficio contable y el progreso económico real es una consecuencia directa de su enfoque. Fascinante. Llegan incluso al extremo, como cuentan en la carta de 2012 sobre IBM, de desear que las acciones de las buenas empresas que tienen se mantengan baratas durante un tiempo. Eso sí que es ir contracorriente. Totalmente. Para un especulador no tiene sentido, pero para un propietario a largo plazo sí. A ver, si una empresa buenísima en la que invierten está usando su propio dinero para recomprar acciones, algo que a Berkshire le encanta, si se hace a buen precio, Ajá. pues prefieren que el precio de esas acciones esté bajo mientras la empresa recompra, Ok. porque así con el mismo dinero la empresa retira más acciones del mercado y eso aumenta automáticamente, y sin que Berkshire gaste un euro más, su porcentaje de propiedad en esa empresa. Es una forma de hacerse más dueño de negocios buenos aprovechando los precios bajos de Mr. Market. Piensan como dueños totalmente. Queda clarísimo, entonces. Es una filosofía completa. Una fortaleza financiera casi inexpugnable les da la libertad y el dinero para aplicar una visión del riesgo centrada en evitar pérdidas permanentes y en aprovechar la irracionalidad del mercado. Y siempre pensando como propietarios a larguísimo plazo. Precisamente. Es una simbiosis perfecta, una prudencia financiera extrema que permite una audacia inversora muy calculada. Y todo basado en esa definición particular de riesgo y en la confianza en el valor a largo plazo de los buenos negocios bien gestionados. Un enfoque construido con paciencia durante décadas. Y que, bueno, está claro que les ha funcionado increíblemente bien. Indiscutiblemente. Y esto nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Para cualquiera que observe a Berkshire o intente aprender de ellos. Si aceptamos su idea de que la volatilidad no es el riesgo importante, que las fluctuaciones diarias son ruido y que el objetivo es construir valor y poder adquisitivo a lo largo de muchos años, ¿hasta qué punto deberíamos cuestionar esa obsesión que hay por las cifras trimestrales o anuales? Esos números, tan afectados por la contabilidad y los vaivenes del mercado, ¿de verdad nos dicen cómo va una empresa como Berkshire o cualquier inversión a largo plazo? Sobre todo en tiempos de lío o de pánico. Quizá el progreso real es más silencioso o menos volátil de lo que parecen los titulares. Es algo en lo que pensar, desde luego.